Hay un lugar en el mundo donde solo viven 50 personas. Y todos guardan el mismo secreto. Una isla perdida en el medio del océano. Un territorio tan aislado que parece flotar fuera del tiempo. Tan remoto que la mayoría de las personas nunca ha oído hablar de él. Desde lejos parece un paraíso. Verde, salvaje, bañado por un mar turquesa. Pero cuando te acercas, algo cambia. Hay una tensión en el aire. Un silencio que pesa más de lo normal. Porque Pitcairn no es solo una rareza geográfica, es una cápsula de historia y de secretos. Un motín legendario, un crimen enterrado, una comunidad en los márgenes del mundo. Y lo más inquietante, hoy puedes mudarte allí. Sí, tú, si lo deseas, podrías ser parte de sus 50 habitantes. Pero antes, necesitas saber la verdad. Imagina una isla tan remota, tan escondida del mundo, que no hay aviones que lleguen a ella. Una isla sin aeropuerto, sin puertos comerciales, sin grandes carreteras. Solo un pedazo de tierra en el medio del océano, rodeado por miles de kilómetros de agua en todas direcciones. Esa isla existe, se llama Pitcairn, y es uno de los lugares más inaccesibles del planeta. Para visitarla, no basta con tomar un vuelo. Tienes que subirte a 3. Primero, cruzar continentes hasta llegar a Tahití, luego volar a una isla aún más pequeña, Mangareva, en la Polinesia Francesa, y desde allí, embarcarte en una travesía marítima de más de 32 horas sobre aguas abiertas sin tierra a la vista. Ni siquiera hay garantía de que puedas desembarcar. El mar puede estar bravo, o no haber espacio en el barco, o simplemente no haber barco. Así de lejos está Pitcairn. Este aislamiento la hace especial. Es lo que la protegió del tiempo, de las guerras, de las modas. Y también lo que permitió que secretos enterrados duraran más de 2 siglos sin ser descubiertos. Un viaje extremo, sí, pero también una cápsula del tiempo. Una isla donde casi nadie vive, pero donde la historia nunca se fue. Todo comenzó con un barco. Un nombre que suena a leyenda, el HMS Bounty, zarpó de Inglaterra en 1787 con una misión aparentemente simple: recolectar plantas del árbol del pan en Tahití para alimentar a los esclavos en las colonias del Caribe. Pero lo que encontró esa tripulación al llegar a la isla fue algo que no esperaban. Tahití era un paraíso. La tierra era fértil, el clima perfecto, y la vida parecía fluir sin el peso de las reglas europeas. Los marineros vivieron allí durante meses, comieron, descansaron, rieron y se enamoraron. La idea de regresar a la disciplina brutal de la Marina británica empezó a resultar insoportable. Cuando el capitán William Bligh ordenó retomar el viaje, algo se quebró. Una tensión latente explotó. 18 hombres se amotinaron. Liderados por Fletcher Christian, enfrentaron a Bligh. Lo obligaron a abandonar el barco junto a unos pocos leales y lo dejaron a la deriva en un pequeño bote en pleno océano. Lo que nadie esperaba es que Bligh sobreviviera. Durante 47 días recorrió 6.500 kilómetros, guiando a su reducido grupo hasta la isla de Timor. Fue una hazaña que aún hoy asombra a los historiadores. Pero volvamos a los rebeldes. Sabían que la corona los perseguiría y sabían que no podrían ocultarse para siempre en Tahití. Así que decidieron desaparecer del mapa, para siempre. Tomaron el Bounty, lo cargaron con provisiones y junto a ellos llevaron a 13 mujeres y 6 hombres tahitianos, varios de ellos secuestrados contra su voluntad. Buscaban un nuevo hogar, aunque su viaje estuviera manchado desde el principio. Finalmente encontraron lo que buscaban, una isla deshabitada, olvidada por el mundo, mal cartografiada, Pitcairn. Allí desembarcaron, y en un acto simbólico y desesperado quemaron el Bounty. Las llamas iluminaron el comienzo de una nueva vida, pero también sellaron su destino. Ya no había vuelta atrás, se habían escondido para siempre. La vida en Pitcairn no fue un paraíso, no al menos para todos. Durante los primeros años la comunidad estuvo completamente aislada del resto del planeta, sin leyes escritas, sin un gobierno formal, sin instituciones. Solo un pequeño grupo de hombres blancos, acompañados por mujeres y varones tahitianos que, en muchos casos, no estaban allí por voluntad propia. La convivencia era tensa, el idioma era distinto, las costumbres también. Las jerarquías no estaban claras. El liderazgo de Fletcher Christian fue puesto a prueba desde el inicio. Pero más allá de las diferencias culturales, lo que envenenó la vida en la isla fue algo más humano: la lucha por el poder, los celos, el deseo y el control. Los amotinados, acostumbrados a tener autoridad, comenzaron a disputarse a las mujeres tahitianas. Las decisiones se tomaban con violencia, las discusiones terminaban en sangre. El alcohol producido artesanalmente a partir del té fermentado se convirtió en otro combustible. Uno a uno, los hombres comenzaron a morir. Algunos fueron asesinados, otros murieron en circunstancias misteriosas. Fletcher Christian, el líder del motín, también desapareció.
Se cree que fue asesinado por uno de sus compañeros o por los tahitianos, hartos del abuso y la represión. Durante años, Pitcairn fue una isla sin testigos. Solo quedaban los ecos de los gritos, las peleas, las alianzas rotas y las noches eternas. Cuando en 1825 finalmente llegó un barco británico, ya era demasiado tarde para castigar a los culpables. Solo un amotinado seguía con vida, John Adams. Él fue quien narró lo ocurrido. Él, y solo él, se convirtió en el puente entre la historia escrita y el infierno vivido. Los 50 habitantes actuales descienden de esos primeros colonos. Llevan sus nombres, sus costumbres y quizás también los fantasmas que aún rondan la isla. Si uno se deja llevar por la historia del motín, de los asesinatos y del aislamiento extremo, podría pensar que Pitcairn es tierra de nadie. Pero no lo es. Aunque cueste creerlo, esta diminuta isla perdida en el Pacífico Sur tiene una estructura política, elecciones regulares y una historia progresista que sorprende. Cada año, los pocos habitantes que conforman su población activa participan en elecciones locales. Se elige a un alcalde, un consejo, y se toman decisiones comunitarias que afectan la vida cotidiana, desde el mantenimiento de caminos hasta el uso del generador eléctrico. Estamos hablando de un proceso democrático a escala microscópica, pero no por eso menos simbólico, porque aquí, en este rincón olvidado, la democracia no solo existe, sino que llegó antes que en muchos lugares del mundo. En 1838, Pitcairn se convirtió en el primer territorio en aprobar el voto femenino con igualdad total respecto al masculino. Lo hizo casi un siglo antes que países como Estados Unidos o Francia. En un tiempo donde las mujeres apenas tenían voz, en esta pequeña isla sí podían decidir. Esta paradoja, un pasado brutal y un presente institucionalizado, genera una dualidad única. En Pitcairn conviven los ecos del motín con una estructura formal de gobierno, los fantasmas del aislamiento con la posibilidad de votar, de hablar, de elegir. Administrativamente, la isla sigue bajo control del Reino Unido. Es una de las últimas 17 colonias reconocidas por la ONU, lo que significa que su independencia es limitada, pero su autogestión es real. Un sistema político funcional, en el borde del mundo. Durante décadas, Pitcairn fue conocida como una rareza geográfica, un destino para aventureros, un lugar pintoresco habitado por descendientes de piratas y tahitianos. Pero en 2004 todo eso cambió. Ese año, el mundo volvió a mirar a Pitcairn. Y esta vez no fue por su paisaje ni su historia legendaria. Fue por algo mucho más perturbador. Una investigación impulsada por denuncias de larga data destapó lo impensable. 6 de los 12 hombres adultos que vivían en la isla fueron acusados de abusos sistemáticos contra niñas. No 1, no 2, 6, la mitad de la población masculina adulta. Las víctimas eran adolescentes, algunas con apenas 12 años. Los hechos, según los testimonios, no eran casos aislados, sino parte de una práctica común, extendida, casi estructural. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Varios miembros de la comunidad defendieron esos actos, alegando que formaban parte de la cultura local. Ese argumento, tan peligroso como absurdo, desató un escándalo internacional. El Reino Unido, como potencia administradora, intervino directamente. Mandó fiscales, jueces, incluso obreros. ¿Por qué obreros? Porque Pitcairn ni siquiera tenía una prisión. Nunca la había necesitado. Hasta entonces. Los juicios se llevaron a cabo en la isla. Las condenas fueron reales, pero también breves, de 2 a 6 años de prisión. Una justicia simbólica para crímenes devastadores. La imagen de la isla como un paraíso autosuficiente quedó rota. Muchos de los abusadores volvieron a integrarse a la comunidad tras cumplir sus penas. Algunos siguen ahí, conviviendo con sus víctimas, compartiendo reuniones, asambleas, celebraciones. No hay anonimato posible en una comunidad de 50 personas. Y la herida, aunque se intente ocultar, nunca cerró del todo. El daño permanece. Y la isla desde entonces carga con una mancha que ni el océano puede lavar. Cuando finalmente llegas a Pitcairn, no te recibe un aeropuerto ni un muelle moderno. Te recibe el océano, salvaje, indiferente. Te recibe una costa escarpada, rocas negras moldeadas por siglos de tormentas, y un silencio que no es vacío, sino denso, casi espeso. Allí, entre colinas verdes y caminos polvorientos, el tiempo no se mueve con la prisa del mundo moderno. Se arrastra, con la lentitud de las historias que no se cuentan. Uno de esos lugares es la cueva de Christian, una grieta en la roca, húmeda, oscura, donde, dicen, Fletcher Christian se escondía del odio de sus propios compañeros. No era un héroe, era un hombre quebrado, un fugitivo entre fugitivos, en una isla que parecía su escape, pero terminó siendo su encierro. Más allá, como una joya secreta tallada por la naturaleza, se encuentra la St. Paul's Pool,
una piscina natural de aguas turquesas rodeada de piedra volcánica. Desde allí el océano se ve infinito, las olas rompen con fuerza en las rocas y por un instante podrías creer que estás en un lugar sagrado, un fragmento de mundo no tocado por el caos. Y sin embargo, la calma es engañosa. Cuando cae la noche no hay ruido, ni motores, ni luces, ni pantallas, solo el crujido del viento, el roce del mar, y ese cielo abierto como un abismo de estrellas, un cielo hermoso, pero inquietante, porque cuando nada te distrae, todo lo que has callado, todo lo que la isla calla, emerge. Pitcairn es un lugar lleno de belleza, pero esa belleza está tejida con hilos de tragedia, una comunidad que nació del motín, el secuestro y la violencia, que sobrevivió al aislamiento más absoluto, que fue escenario de abusos encubiertos por años y que hoy intenta mostrarse como un nuevo comienzo. Pero, ¿puede realmente empezar de cero una isla donde todos se conocen y todo se recuerda? Donde los fantasmas llevan tu mismo apellido, donde el silencio es tan fuerte que a veces parece hablar. Porque aquí, en el corazón del Pacífico, donde el mundo parece terminar, las historias no mueren, solo esperan. Y quizá lo único que hace falta para que todo vuelva a derrumbarse es que alguien quite la próxima pieza. Y así, la isla sigue ahí, pequeña, silenciosa, como si el mundo la hubiera olvidado, o como si ella hubiera decidido olvidarse del mundo. Pitcairn no es solo una tierra remota, es un espejo oscuro. Refleja lo que queda cuando el aislamiento lo borra todo, excepto los recuerdos. Aquí no hay multitudes, no hay tráfico, no hay ruido. Solo quedan 50 personas y un pasado que pesa como una roca mojada. ¿Te mudarías tú a Pitcairn si te ofrecieran tierra y una vida nueva? ¿O intuyes, como nosotros, que hay lugares donde el silencio no es paz, sino advertencia? Porque a veces, la historia no termina, solo se esconde. Y si esto te sorprendió, espera a descubrir lo que encontramos en esta otra isla olvidada.